Al doctor Polibio Córdoba, director de SEDATOS, con quienes vamos a dialogar y principalmente él a presentarnos porcentajes o estudios que ha realizado el doctor, no solamente en el tema de candidaturas presidenciales, los afectos, desafectos, sino temas de interés nacional. Uno de ellos, por ejemplo, la inseguridad, y es lo que mucho se habla en las calles, al igual que temas económicos. Doctor, le doy la bienvenida nuevamente. Buenos días, gracias por estar con nosotros a esta hora y en este espacio. ¿Qué nos puede comentar, doctor, al respecto? Nos hicieron llegar encuestas de la empresa Sedatos y a mí me llama mucho la atención el tema de inseguridad. Efectivamente, hay una gran incertidumbre, miedo, temor entre los ecuatorianos. Buenos días, siempre para mí es un honor estar con ustedes y a través de su tan prestigiosa radio, a través de todo el país. Es un Bueno, momento, como siempre, desde luego, muy necesario de que se analice a fondo los problemas nacionales, se analice el momento que vive el país, las proyecciones, cómo ve el Ecuador, cómo ven los ciudadanos. Como ven, pues no solamente dar el dato nacional, ujú, también es muy interesante de que se analicen por sectores, por provincias, porque uno es el gobierno nacional, todo es el país en general, pero también dónde es lo que se encuentran los problemas más graves. Ustedes mencionaban hace un momento, pues, sobre qué es lo que más preocupa a los ecuatorianos. Y yo tengo aquí una información que desde luego siempre me gusta a mí ver lo que estaba anteriormente, lo que está ahora y cómo es lo que se están proyectando las cosas. ujú, El problema de la inseguridad, pues que lo mencionaron ustedes, es un problema que sigue teniendo el primer lugar. ya, Si vemos lo que sucedía, vamos a decir por ahí por el año 2021, o sea, 3 años antes, no es que estaba pues la inseguridad en un volumen, en un total de que pues ha estado alrededor del 40%, pero cuando se habla de inseguridad se habla de delincuencia, de violencia, de ujú, asesinatos, claro, y si a eso se suba todavía el problema del narcotráfico, que es los carteles, los que pues manejan prácticamente la forma como se están implementando las cosas en el Ecuador, supera prácticamente de un 50% de preocupación todo lo que está alrededor de la seguridad y los que causan la inseguridad. Y queda pues en segundo lugar aquello que siempre estaba en primer lugar, que es el problema de la situación económica, ¿no? económica, desde La luego. situación económica, pero tomando en cuenta no solamente la situación económica del país en general, sino especialmente la situación de las personas, el desempleo, el subempleo, la falta de ocupación. No puede ser posible que solamente un poco más de la tercera parte tenga una situación de empleo más o menos segura y que no se puede hablar casi de un 70% o incluso a veces más que no tenga una ocupación firme. Y eso da como resultado, pues, una situación económica de pobreza, de crisis, que no es la situación del país en general solamente, sino pues la situación de las familias. Ujú, Y claro, como poniéndole el marco de general de todo esto, está lo que es la corrupción. La corrupción que antes tenía, años anteriores estaba en alrededor del 5 o 6%. No es porque no había, pero entonces, en cambio ahora tiene un peso que supera el 9%, de que claro. también es un problema, Ujú, que es el marco general de todo lo que se hace en el Ecuador. Lo que se, todos los juicios que hay, los que están en veremos y los que están ya adelantándose, simplemente es alrededor de la corrupción, que eh, hay una cantidad de personas que lo único que están esperando es de que se dé la oportunidad de regresar. ¿Para qué? Para justamente tener la oportunidad de continuar en lo que estaban haciendo previamente. Y por eso es que también
el gran problema que ve la gente es la Ya. gestión del gobierno, la gestión de la asamblea, la gestión de lo que es la justicia, la gestión de los organismos que tienen que hacer el control electoral y el control sobre todo de los que hacen la denominación ahora de las autoridades con pues este centro, como es con la organización que selecciona a quienes son los que van a dirigir el país. De esta manera, entonces, viene a ver qué hacer. Claro. Esa es la pregunta de los Entonces, ecuatorianos. ¿Qué hacemos, ¿eh? doctor? ¿Qué hacer? Los movimientos y partidos políticos son los que van a definir qué es lo que se va a hacer en el futuro y cuáles son los movimientos y partidos políticos. Si tienen apenas un 15% de confianza de toda la población, el 85% no confía en esos partidos políticos, en esos movimientos que lo único que hacen es conformarse, pues juntamente para tener fondos para el proceso electoral y después hacer de su vida, pues simplemente las campañas electorales. Entonces viene aquí. Ujú. ¿Y las personas? ¿Cuáles son las personas en las que puede confiar? ¿Cuáles son los atributos, las condiciones que debe tener un dirigente, desde el presidente de la República, en general todas las autoridades del Estado, pues ponen características, ponen condiciones? Uno, honestidad. Lo que más se fija la población es de que sea una persona honesta, que no tenga un pasado turbio Claro. o que no esté en este momento todavía en discusión y ya querer regresar a manejar el país. Honestidad por sobre todo, honestidad comprobada. Junto a ello, liderazgo. Pero cuando se habla de liderazgo, no es solamente pensando en la persona que va a manejar el país, una persona, sino ese líder debe tener un equipo de trabajo formado debidamente, con experiencia en el manejo de lo que es el gobierno, la experiencia de lo que es en el manejo del gobierno estatal, el gobierno municipal, el gobierno provincial en general. Esa es lo que pide también la gente. Y aparte de ello, un plan de acción. ¿Cómo es posible que entre a manejar una institución importante personas que no tienen ninguna experiencia, ninguna formación? La formación en su materia. Si va a entrar en un ministerio X, de esa materia X tiene que saberla dominar. Que tenga de tal forma el conocimiento de lo que es el país. Yo tengo, por ejemplo, con este trabajo que siempre lo hacemos conocer y lo analizamos, Claro. una serie de información que es básica. Por ejemplo, aquí tengo frente a mí todo lo que se refiere a los indicadores nacionales. ¿Cómo es la producción? No saben estas personas ni siquiera cómo se calcula el Producto Interno Bruto. No saben qué quiere decir el Producto Interno Bruto. Ujú. Una historia de cómo ha sido en los años anteriores y cómo estamos ahora. Yo tengo aquí una información, por ejemplo, ¿Usted cómo se estamos refiere, doctor, nosotros. a los precandidatos cuando hace esta observación? Bueno, yo tengo una lista y le hago ya voy a presentar, si es que les parece, Sí, desde la luego. la información de todos aquellos personajes que consideramos que podrían ser tomados en cuenta como los posibles líderes Ya, para que manejen el país. Y para ellos calculamos lo que se denomina el potencial político y electoral. ya. Aquí, ¿qué pasa? Primero, como les decía hace un momento, tenemos que saber si la población sabe de quién se trata. ¿Sabe de quién se trata? Si es que sabe de quién se trata y si lo conoce, entonces es el que puede de esa manera dar una opinión si le aprueba o desaprueba. Y si conoce y aprueba a esa persona, si estaría dispuesto entonces a votar por él. ¿Para qué? Para una función de alcalde, para una función de prefecto, para una función sobre Ya, todo de lo que correcto, es el ya. partido político. Entiendo. Ahora, Entonces, y lo mismo lo hacemos en la cuestión de los movimientos y partidos. De ahí ok, que tenemos, por ejemplo, un potencial político de, de- para julio de este año, ya. como le digo.
El proceso es, ¿lo conoce? Ujú. Sí lo conoce. ¿Le agrada? ¿Aprueba usted de quién se trata? Y si le agrada, porque lo conoce, porque sabe de quién se trata, usted estaría dispuesto a votar por él para el presidente de la República o para dirigir el país en Ujú. general. Y ahí viene entonces el resultado del potencial político. Tenemos el señor Noboa, que es el presidente de la República, que también está en la lista de los posibles candidatos, pues él ya lo ha manifestado. Lo conocen un 97%. Agrada a un 69%. Y estaría dispuesto a votar por él. Está dispuesto a votar un 83% de los que lo conocen, de lo que les agrada, lo cual le da un potencial político y electoral del 55.7%, 56%. Pero es un potencial que tiene que o irse hacia arriba o irse hacia abajo según lo que él haga a través de su gestión y a través de el proceso electoral que estamos avanzando. También hemos pensado, lo hemos puesto al señor Otto Sonnenholner, lo conocen al 87, agrada a un 49, votaría por él un 67 y tiene un potencial político de 29%. La señora Luisa González, la conocen 90%, que fue candidata, le agrada a un 36%. ¿Votaría por esta persona? Votaría de los que la conocen y les agrada un 77% y tiene un potencial político de 25%. El señor Leonidas Issa, lo Del conocen, movimiento. 85%. ¿Agrada a cuántos? A 25%. Y estaría dispuesto a votar para una función pública. A- si lo conocen y les agrada, un 16%. Estaría dispuesto a votar, como le digo, el 77% y la combinación de todo este cálculo, de este análisis matemático y estadístico, probabilístico del 17%. La señora Andrea González Nader, la conocen, 35%. Agrada a un 53% de ese 35%. Ya. Y votaría por ella un 54%, con lo cual su potencial político viene a ser de 10.5. El potencial Ujú. político, sí le dije, el señor Isa, es de 17%. El señor Gustavo Yalc, que también está siendo mencionado, Claro. dicen, 41 lo conocen, 35 agrada, 66 estarían dispuestos a votar por él, su potencial político es 9%. El señor Henry Cucalón, que también está Ujú. mencionado y se ha lanzado como candidato, eh, lo conocen 44, agrada 32, estaría dispuesto a votar por él 67%, potencial político 9%. De las últimas semanas, el señor Cucalón estaba 4 o 5, ahora 7 está en 9%. Está en alza. Y Henry Kronfle, lo conoce 63%. Agrada a un 25. Estaría dispuesto a votar por él 28. ¿Cuál es su potencial político? Alrededor de 4,5%. Bueno, entonces, así nosotros analizamos, pero Ujú. persona por persona, de tal manera de que ellos saben dónde, porque eso también hay que saber, dónde es ese potencial. Este es el nivel nacional. Pero ¿cómo está en provincias? Ujú. ¿Cómo está en Guayas? ¿Cómo está en Pichincha? Claro. Entonces, si él quiere hacer un trabajo como es debido, como es como cuando tiene un problema de tipo médico, vaya donde un médico y dígale qué es lo que tiene para que le diga qué es lo que debe hacer. Ahora, en este rato, yo creo que también vale la pena, porque tenía una información interesante. Por ejemplo, no se ha dado la posición de los alcaldes. Yo creo que sí vale la pena decir alguna vez, ¿no? ¿Cómo están los alcaldes? ¿Le parece a usted interesante que le hablemos de cómo están apreciados los alcaldes en las... Sí, o, claro, porque hay que sí tomar en vamos? cuenta, doctor, porque, a ver, tanto en el alcalde de Guayaquil y la prefecta, pues responden a un movimiento político, y en el caso de Pichincha, la ciudad capital, igual la provincia, de igual manera. Entonces, siempre hay una No le he dado influencia desde estos ese punto de datos, vista. ahora los voy a dar. Ok. El señor en Quito, alcalde señor Pavel Muñoz.
Él llegó con el 25.2%. Ujú. ¿Y cuál es ahora su nivel de agrado? Es del 27.5. Solamente 2 puntos más de los cuales con los cuales llegó. Ya. El señor Aquiles Álvarez, él llegó con un 39.6% de votación y tiene un 43.8%. O sea, tiene un porcentaje superior Superior, al claro. que tuvo en la votación. Ujú. El señor eh, Cristian Zamora, él llegó con un 18.7% y ahora tiene un 48%. O sea, pues, miren, estas diferencias siempre hay que tomarlas en cuenta. Desde luego, claro. El, el, eh, el- en Puerto Viejo, el señor Javier Pincay de Avanza entró con 27.8. Él tiene ahora 31%. Ahora, mencionemos también a los prefectos. Ya, claro. La Importante. señora Paola Pavón, ¿no? De Pichincha, ella tiene ahora una aprobación. La señora Paola Pavón del 25%. 25% y entró con un 28% de votación. La señora de la provincia del Guayas, Marcela Guiñaga. Marcela Aguiñaga. Ujú. La señora Marcela Aguiñaga, ella llegó con un porcentaje de menos del 50%, menos, por cierto. Sí. Marcela Aguiñaga está con una aprobación, Guayas, de 52.6. O sea, Considerable, tiene ¿ah? un porcentaje superior con el Considerable. porcentaje con el que ella Ujú. llegó, porque ella llegó con el 34.6 Sí. y está con un porcentaje en Guayas de Marcela Aguiñaga, ¿no? Sí, está con el 50.1%. Esto Ahora, también vale la pena, como les digo, no, tomar desde en cuenta. luego, porque tomemos en consideración, doctor, que finalmente los adherentes, y como usted acaba de señalar, cifras de que gestiones no han sido malas. Pese a todas estas adversidades, hay quienes incluso han tenido un porcentaje más de aprobación, y esto obviamente puede incidir en alguna candidatura. Ahora, lo que me llama la atención, doctor, usted bien lo señaló hace un momento, el hecho de que no haya un plan de trabajo, sí, yo entiendo de los precandidatos. Y aquí en este espacio siempre hemos sostenido, doctor, el hecho de que son la inseguridad y la economía los que tienen que tener prioridad, al menos en estos momentos. Y yo aspiro que los candidatos, si bien es cierto, tengan que presentar un plan de trabajo, porque eso es lo que contempla la ley electoral, pero que sean mucho más enfáticos en este tema de la inseguridad y sobre todo en la reactivación económica. Y en este sentido, doctor Polío Córdoba, usted ya lo señaló hace un momento, pero me gustaría su criterio, usted que es una persona que ha transitado por algunos periodos de nuestros mandatarios, y esta situación en el Ecuador creo que es excepcional por todo lo que estamos viviendo. ¿Cuál es su criterio en este sentido, doctor? Pues le digo que es una situación en el país muy preocupante en lo que se refiere a la organización de los movimientos, partidos políticos, que si se considera los movimientos locales, provinciales, son casi 280. Uh -huh. Y pues eh, que no se tiene una demostración de parte de esos partidos de que tienen un liderazgo que van a entregar a personas con liderazgo, con conocimiento general, y para que pueda ayudar al Ecuador a través de lo que son los gobiernos municipales y provinciales. No pensemos, no debemos pensar solamente en que, pues, claro, es importante el gobierno, la Asamblea Nacional, Uh -huh. ¿no?
pero tenemos que también pensar en que es tan importante el manejo de lo que son los municipios y las Las prefecturas. prefecturas. Y desde luego, ¿quiénes son los que van a ir a la Asamblea Nacional? Porque ese potencial político que le calculamos nosotros Ujú. para la presidencia de la República, también le hacemos el potencial político para las asambleas, ¿no? Y se observa, pues, que en lo que se refiere a la intención de voto para los asambleístas, pues hay, en este momento, prácticamente, hay un 46% de personas que no saben idea, no tienen idea de a quién podrían seleccionar Elegir, para ya. que vaya a la Asamblea Nacional. Los movimientos Ujú. que más se mencionan, pues son los gobiernos que han estado siempre en acción últimamente, la Acción Democrática Nacional, ¿no? El Movimiento de Revolución Ciudadana, que más o menos están alrededor del 18% cada Ya. uno, Construye, ¿no? El movimiento con 6%, Avanza y los demás tienen 2%, Pachacútec tiene ahora un porcentaje muy bajo, 4%, ¿no? Entonces, creo que en este momento, esto que yo les decía hace un instante, las características que debe tener un líder, es Claro. cuanto más se los debe considerar. No se puede dejar de lado lo que significan las características del país. Vemos tal vez también en este momento, por ejemplo, cómo es lo que están apreciados, no sé si a usted le parece, Claro, por eh, supuesto. el presidente de la República, ¿no? Eh, Veamos el cuadro, por ejemplo, Nancy, ponme la aprobación del presidente de la, aquí tengo Estamos dialogando con el doctor Ángel Polibio Córdoba, director de la encuestadora de datos, para quienes nos van sintonizando. bueno, aquí este Adelante, rato, pues, doctor. mi hija me pone un cuadro que es increíblemente interesante, que A ojalá ver. le vamos a hacer llegar a ustedes Sí, para que claro, con vean todo gusto. los niveles de aprobación de la gestión de los mandatarios desde 1972, 74 hasta el año 2024, ¿no? ¿Cómo es? Por ejemplo, es una cuestión. El señor general Guillermo Rodríguez Lara, en el año 1974, tenía una aprobación de 48%. Y cuando terminó en el año 76, terminó con 40%. El triunvirato, ¿no? Tenía el 36% de aprobación y se fue con el 29%. Pero, por ejemplo, es una situación interesante. Y yo presenté un trabajo que le hice llegar a las Fuerzas Armadas, la forma como las Fuerzas Armadas desde luego cambiaron, ¿no? Lo que Ya. anteriormente era, y las Fuerzas Armadas, su principal gestión era, o responsabilidad, todo lo que tiene que ver con la cuestión fronteriza. Ujú. Eso cambió después de la firma del Acuerdo de Paz en el año 1998 y esa responsabilidad de cuidar las fronteras pasó a cuidar lo que es la tranquilidad, la paz, y pues desde luego todo lo que tiene que ver con el crimen organizado que hay en el país. Y llegó a tener las Fuerzas Armadas una aprobación en términos de cuando estaba en época de guerra hasta más del 90%, y ahora está entre Sí, las instituciones también que tienen mayor grado de confianza. Pero bueno, definitivamente. esto Doctor, que yo le voy a hacer llegar a usted es ya, parte de un libro mío, ¿no? claro que sí. ¿Cómo está presidente por presidente? Pero hay presidentes que, por ejemplo, bajaron hasta el 4% de aceptación. Otros presidentes que bajaron también, pues, el 6% cuando se fue Ellos estaban, a ver, después de haber entrado con 7% el señor Maguad, después de haber ingresado con 66% de aprobación. Pero desde luego, en el caso de Maguad, con una gestión sumamente interesante en Ujú, lo que se ujú. refiere a la firma del acuerdo de paz, en lo que es la dolarización, que También, es claro. tan positiva, ¿no? Y también, pues entonces, en los últimos presidentes, ¿no? El señor Correa, que llegó, tenía 68% y cuando se fue con una aprobación de 45%. El señor Moreno, que llegó a tener incluso más del 70% de aprobación en algún momento, y cuando terminó su gestión se fue con 9%. El nueve señor por Lazo, ciento 71% llegó a tener en un momento, después de que comenzó
como consecuencia de la vacunación, que fue una gestión, Ujú. es decir, formidable, que llegó hasta 71% y cuando se fue con 13,8%. Y el señor, el señor pues Daniel Noboa, que desde luego ha tenido también una aprobación superior al 80%, tuvo hasta el 81, 82%, ahora está en alrededor está entre el 56 al 59%, ¿no? Que Claro, que no es todavía malo. tiene que hacer para mantener esa Ujú. gestión. Así es. Entonces, es importante que insistamos en la necesidad de que para nombrar a una persona se le pregunte cosas muy sencillas. ¿Qué va a hacer usted para mantener la deuda externa no tan alta como Ujú. está? ¿Cómo vamos a hacer para lograr la inversión extranjera directa? Claro. Estamos con una inversión extranjera directa de apenas 330 millones de dólares Sí, así es. frente a una inversión de inteligencia directa que supera los 8.000 millones, 10.000 millones de los países vecinos. Así es, sí. De acuerdo totalmente. Consecuencia de esto, la indecisión en este momento para la elección que se nos viene ya en el mes de febrero, llega a ser hasta de un 48%. Entonces, hay que hacer algo. Claro que podemos dar también un dato Ujú. que ya le di del potencial político, pues Claro. el potencial Doctor, político, doctor el que Ángel está Polibio mejor. Córdoba, sí, el tiempo nos viene corto, doctor. Así es, así Le es. quiero agradecer en todo caso por disponer parte de su tiempo para compartir estos importantes datos y porcentajes y también sus opiniones, ¿no? Una persona que tiene su trayectoria política en materia de análisis. Gracias y que tenga una buena jornada, doctora. Muchas gracias y estamos preparando nosotros nuestro informe sobre. Pues estamos cumpliendo 50 años en diciembre y Claro. vamos a tener un análisis que está muy interesante. El Ecuador del año 1974 hasta el año 2024, con una serie de análisis que va a ser muy importante. Yo quiero también que Ujú. nuestros estudios lleguen hasta los jóvenes. Los jóvenes tienen que enterarse de Claro. esto. Estamos haciendo una consulta muy directa a ellos y a los jóvenes, a los estudiantes. Las mujeres tienen una gestión interesantísima y vamos a destacar cómo es el papel de la mujer que ha cambiado, ¿no? Ahora, pues ya no es raro ver que una mujer está al frente de una empresa muy importante, al frente de un ministerio, al frente de la Asamblea en Ujú. general. Ese resumen le haremos conocer. Si ustedes pues, nos invitan, con todo No, gusto. desde luego, doctor, y cuente con ello. Muchas gracias, ¿ah? Y Muy nuevamente, amable. pues, que tenga un buen día. El doctor Ángel Polibio Córdoba, director de la